la conmemoración, por así decirlo, de la concientización de lo que es el pie diabético. Me parece increíble que, bueno, que utilicemos un espacio para poder educar a la gente y que pueda saber a qué atenerse con respecto a la diabetes. Por supuesto, vamos a hablar un poco de la diabetes y cómo afecta también a los pacientes y por qué se le llama entonces pie diabético. Ok, el pie diabético es la complicación más frecuente pero más fácil de prevenir del diabético, ¿ok? Para que un pie diabético exista, bueno, tiene que ser un paciente diabético, no necesariamente tiene que estar mal controlado, simplemente que va a haber la coexistencia metabólica, infecciosa y vascular, ¿ok? Eso es lo que compromete todo lo que es el pie diabético. Es importante decir, cuando dicen que pierden la sensibilidad, etcétera, etcétera, que la neuropatía es muy importante tocarla en este aspecto porque tiene tres aspectos importantes. Uno, la neuropatía sensitiva, donde sí se pierde sensibilidad con los altos niveles de glicemia. El nervio se va afectando a nivel distal y eso produce cambios en la sensibilidad. También autonómica, porque los pacientes diabéticos dejan de sudar y deja de haber como lubricación a nivel del pie y esa resequedad hace grietas, etcétera, etcétera, que pueden ser una puerta de entrada para la infección. Y lo otro es la motricidad, porque hay deformidades a nivel del pie que pueden hacer puntos de presión donde terminan siendo callos y estos una puerta de entrada para la infección. Entonces, eso es importante aclararlo. Por otro lado, pues la diabetes predispone a los pacientes a tener calcificación en las arterias, que es el papel importante del vascular o del cardiovascular, para poder saber si hay compromiso vascular que evite que una herida cicatrice adecuadamente. Y además de eso, la infección, porque sabemos que la diabetes predispone a un sistema inmunológico un poco más deprimido que una persona normal, por lo cual las infecciones no se van a manifestar sino cuando ya está en etapas avanzadas. Cuando hablamos de los pacientes con pie diabético, hablamos sobre las complicaciones, nos habla sobre la sensibilidad también de este paciente y las manifestaciones que se pueden dar, inflamación, hinchazón y cambio de coloración en estos pacientes, ¿es una señal de alarma? Es una señal de alarma. Antes de eso, lo que te estoy diciendo, sitios de apoyo que por lo general ellos se dan cuenta en las callosidades o en los sitios de presión del pie, heridas mínimas pueden causar desastres allí, porque si hay compromiso vascular también va a haber cambios de coloración. Más que todo la deformidad va a predisponer a que el paciente que se calza un zapato de la moda, pues termina siendo sitios en donde va a haber presión y esto va a causar una úlcera o el inicio de lo que es el pie diabético. Cuando hablamos sobre estas úlceras en el pie diabético, las personas diabéticas tienden a tener un proceso de cicatrización o de cuidados de heridas muy diferente a un paciente sano. ¿Por qué? Mira, la diabetes predispone que el paciente que no esté controlado adecuadamente tenga una cicatrización un poco más lenta, ¿ok? Esto va a hacer que el sistema metabólico, que es lo que nosotros queremos mantener con un endocrino, pues juegue un papel importante, además de la alimentación. Entonces los diabéticos sí, ciertamente, evolucionan una herida un poco más lento o más tórpido que una persona normal. Entonces los cuidados deben ser un poco más de seguimiento continuo y de paciencia que en una persona que no tenga ningún tipo de comorbilidad o enfermedad de base. A veces también vemos que nos comentan que algún familiar perdió algún miembro, por ejemplo, en la parte inferior debido